Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo número 9 vamos a leer. Gloria a Dios. Que dice de la manera siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, en esta noche quisiéramos hablar acerca de cuál, hermanos, debe de ser la misión de la iglesia. ¿Cuál debe de ser la misión de la iglesia? O sea, el deber de la iglesia de Dios. Y mire, hermano, en esta porción que acabo de leer en Corintios, el apóstol Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno, dice, de ser llamado apóstol. Pablo se consideraba indigno de ser llamado apóstol del Señor. Y él se consideraba, hermanos, indigno, o sea, no merecedor de la gracia de Dios, no merecedor de los privilegios de Dios, no merecedor, hermanos, de las bendiciones de Dios, porque, dice él, mire cuál era la razón. Dice: porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea que, hermanos, Pablo se le venía a la mente, hermanos, todo lo que él hizo en contra de la iglesia del Señor. ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Bueno, usted conoce, hermanos, que Pablo dice que él persiguió a la iglesia de Dios. O sea, él, hermano, usted lo lee allí en la palabra del Señor y dice que él perseguía a la iglesia y arrastraba a todos, hombres y mujeres. Así dice la Biblia. O sea que, hermano, estamos hablando de un hombre que era cruel, que, hermano, él no respetaba, él, hermano, hizo y deshizo contra la iglesia de Dios, cuando él era inconverso, me refiero, cuando él no se había convertido al evangelio. Pero usted sabe que él se convierte al evangelio, él, hermano, siendo un enemigo de Dios, siendo contrario, hermano, a Dios, Dios se le revela. Porque, hermano, ahí podemos ver, hermano, el amor de Dios, que es incondicional, hermano. No importa cuán bajo haya caído el hombre, no importa, hermano, cuánto el hombre haya pecado, cuánto el hombre, hermano, haya fallado a Dios, haya ofendido a Dios. Si está en los planes de Dios, hermano, Dios lo va a llamar. Hay personas que dicen: no creo que Dios llame a tal persona porque es muy cruel, muy malo. Pero la gracia de Dios es más abundante, hermano. Es que esa es la cosa, hermanos, que a veces nosotros consideramos, hermano, que el amor de Dios puede tener un límite. Pero Dios, hermano, no tiene límites en su amor. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Y él, hermano, no vino a morir por los buenos, porque él diría: bueno, aquellos, sí, es que eso se lo merecen. No, hermano, éramos, hermano, enemigos de Dios. En eso se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Mire qué bonito, cómo es el Señor, cómo es, hermano, el amor de Dios. Pero mire, hermano, leí esa porción no por lo que habla Pablo de él mismo, sino por lo que dice por último: porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia, hermano? ¿De quién es la iglesia? De Dios, dice ahí. O sea, la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no le pertenece, hermano, a ningún hombre. La iglesia no le pertenece, hermano, a ninguna persona humana. La iglesia es de Cristo.
Y dice que le pertenece porque Él la compró con su propia sangre. O sea, hermanos, de que fuimos comprados a precio muy alto. O sea que, hermanos, ¿cuántos están alegres por eso, hermano? Hermano, eso es de estar agradecido con el Señor, hermano. Porque, hermano, eso significa que usted vale mucho para Dios. Estuvo dispuesto, hermano, a dar lo más valioso que él tenía, hermano. Lo más valioso era su hijo. O sea, significa, hermanos, que la iglesia de Dios, la iglesia, hermano, como es de Dios, tiene un alto precio. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en San Mateo capítulo 16 y el versículo 18. San Mateo 16, 18. Mire estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 16, versículo número 18 dice. Esta era, hermanos, una parte de una conversación que había entre Jesús y el apóstol Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Pero mire, hermano, estas palabras que son mal interpretadas también por algunos, por no leer detenidamente. Pero mire que el Señor le está diciendo ahí a Pedro, yo también te digo. Eso es lo que ahí comienza diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro. El Señor le había preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Eso es lo que el Señor les estaba preguntando. Unos dijeron un montón de cosas, pero Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue la respuesta de Pedro. Y cuando él responde esas palabras, el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea que la respuesta de que estaba dando Pedro, hermano, no era una respuesta que a él se le había ocurrido. Fue el Espíritu Santo que le reveló esas palabras. Porque el Señor estaba diciendo ahí, esto no te lo reveló carne ni sangre. Mire. O sea que la respuesta de Pedro, hermanos, venía de parte de Dios. Y entonces cuando él responde eso, cuando él responde, tú eres, mire, el Mesías, el enviado de Dios. Y el Señor le dice, bueno, así como has dicho esa verdad tan tremenda, que no te la reveló carne ni sangre, así como esa verdad, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres Pedro. Mire, y sobre esa roca, sobre esa verdad que acabas de decir, que yo soy el Mesías, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Pero mire, aquí lo importante es que dice aquí que edificaré mi iglesia, dice Cristo. O sea, ahí también nos estamos dando cuenta, hermanos, que el Señor está diciendo que la iglesia es de Él. Dice, edificaré mi iglesia. O sea que a veces nosotros, hermanos, cuando decimos, yo ya tengo mi iglesia, dice uno. O los pastores pueden decir, esa es mi iglesia, mi congregación. Están equivocados porque la iglesia es de Él. Nosotros solo somos servidores de Él. Solamente, hermanos, somos servidores nada más, como dice Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada, dice él, solo servidores. Por eso, hermanos, que hay que tener cuidado. Porque la iglesia es de Él. Y entonces todo lo que nosotros le hagamos a la iglesia, el daño que nosotros le podamos hacer a la iglesia, no es que se lo estemos haciendo, hermano,
a los hermanos en sí, sino a Él. Porque es de Él la iglesia. Entonces, mire, vemos entonces que la iglesia es propiedad de Cristo. Él la ganó con su propia sangre. Entonces, hermano, la iglesia como cuerpo de Cristo, y la iglesia como propiedad del Señor, tiene una misión que cumplir. La iglesia tiene una misión. En lo individual y en lo colectivo tenemos una misión. También quiero decirles, hermanos, que la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es dirigida y es fortalecida por el Espíritu Santo, hermano. Cuando usted viene a este lugar, sepa que el Espíritu Santo le puede fortalecer, sepa que el Espíritu Santo le puede hablar, sepa que el Espíritu Santo le puede bendecir. Pero si usted viene dudando, hermano, no va a recibir nada. Porque la Biblia dice que el que duda es como la onda del mar, hermanos, que llevada para allá, para acá, es inconstante. Pero si usted viene, hermano, y dice, hoy voy a la iglesia y yo sé que Dios me va a bendecir, Dios me va a hablar, yo voy a traer la respuesta de Dios, yo le aseguro que se va a ir, hermano, bendecido, hermano. Sí, porque la iglesia, hermano, no está sola. La iglesia es dirigida y fortalecida por el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo nos bendiga? ¿Cuántos quieren ser dirigidos por el Espíritu Santo? Hermano, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Sí, hermano. Y mire, 1 Corintios 12. Mire qué bonito cómo el Espíritu Santo, hermano, es el que está dirigiendo y fortaleciendo a su iglesia. El Señor les dijo, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. O sea que el Espíritu Santo, hermano, no se va. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se va? ¿Ah? Lo que sucede es que lo entristecemos, es otra cosa, porque la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, dice. ¿Cómo se siente una persona cuando está triste? Decaída, ¿vea? No tiene fuerzas. O sea, eso es entristecer al Espíritu Santo. Y lo entristecemos, hermano, cuando nosotros damos motivo con nuestra vida. Es como que uno de sus hijos, voy a ponerlo en ejemplo, se porte mal con usted, usted le sirve, usted le ayuda, y de repente él la trate mal a usted. ¿Cómo usted se siente, hermano o hermano? Se siente apuñalado. Uy, chica, yo tanto que hago por estos hipotes, dice. Y estos cómo me pagan. Pero mire el amor de una madre y de un padre, hermano. Los perdona al ratito, ahí los está abrazando. Porque, hermano, Dios nos ha dado ese amor, hermano. Pero mire qué interesante. 1 Corintios 12 dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hermanos, que Dios ha dejado dones a su iglesia para dirigirla y para fortalecerla. Mire, hermano. Y ahí dice el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, dice ahí también. Miren, hermano, qué bonito. Entonces, hermano, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho, dice ahí. Mire qué bonito, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire qué bueno. Eso, hermano, nos habla que Dios ha dejado el Espíritu Santo para guiar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, hermano. Mire, para fortalecer a la iglesia. Y aquí hay algo importante también en Romanos 8:14 que quisiera que lo leyéramos. Mire qué bonito. Romanos 8:14 nos habla algo muy especial que dice de la manera siguiente.
Después de Hechos, vaya a Romanos. Hechos, Romanos 8:14. Dice de la manera siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y mire, aquí está hablando de la guianza, mire, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice ahí. Pero mire, hermano, o sea que, hermanos, cuando usted siente que es guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, eso es prueba de que usted es hijo de Dios, hermano. ¿Cuántos sienten que Dios lo guía? ¿Cuántos sienten que Dios los motiva? Que Dios les dice, que Dios los hermanos, sí, los guía en todo momento. Sí, hermano, nos habla el Señor, como siempre se lo he dicho. Eso es extraño que siendo hijos, hermano, no nos guíe el Espíritu de Dios. Mire, hermano, muy contristado puede estar el Espíritu, pero le hace sentir y le dice, no, o andá, orá, no has leído la Biblia, no has orado. O sea, esa es la guianza del Espíritu Santo. Y mire, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué bonito, hermano. Pero como hijos de Dios, tenemos una misión como iglesia. Y eso, hermanos, lo podemos notar en dos partes, vamos a decir. Uno de ellos es que la misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Cuántos sabían, hermano? Sí, hermano. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Es una de las misiones de la iglesia. Justo, hermanos, antes de que Jesús regresara al cielo, usted sabe que se reunió con sus discípulos en el monte. Y en San Mateo 28:19, hermano, está, hermano, la gran comisión que quizás la hemos leído miles de veces. Y el Señor les dice, antes de irse, les deja esta misión. Por tanto, les dice, hacer discípulos a todas las naciones, dice. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice ahí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Miren, hermano, cuál era, hermano, la misión que Dios le había dejado a la iglesia de Dios: hacer discípulos. Un discípulo es un seguidor, alguien que se une, hermano, a un líder. Por lo tanto, entendemos que Jesús envió a la iglesia a cumplir su misión. Esa era. Y, hermano, a medida que la iglesia, hermanos, cumple su misión, hermano, la iglesia, hermanos, va avanzando en su labor. Mire, pero cada uno de nosotros individualmente tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión. Y esa misión, hermano, es ganar una alma. Bueno, a mí no me gusta decir una alma. La alma a veces se refiere al cuerpo también, ¿verdad? Me refiero a ganar personas para Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo las vamos a ganar? Bueno, hermano, existen, hermano, muchos métodos para ganar a las personas. Uno, hermanos, puede ponerse una meta de orar por alguien para traerlo a la iglesia. ¿Sí o no? Sí, así es, así se trabaja. Hermano, ¿cuántos quizás de nosotros llegamos por primera vez a la iglesia y nos ganamos a toda la familia? ¿Cuántos
pueden decir, yo llegué y empecé a orar por mi familia y hoy todos son cristianos. Pero ese hermano, ese es hermano fruto de cada uno en particular. Hay personas, hermanos, que han llegado al evangelio y se han ganado a toda su familia. Y ha sido un niño el que los ha llevado. Bueno, estuve viendo en un programa que toda una familia se convirtió por una niña pequeñita que se la llevaban a la iglesia. Llegaba un muchacho y decía, mire, le presta a la niña para que vaya al culto. Préstemela, porque los adultos a veces no quieren ir, ¿verdad? Pero mire, los niños siempre quieren ir, hermano. Siempre quieren buscar de Dios. Ese es lo bonito de los niños. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser como niños, hermano. Porque el niño, hermano, es sensible muchas veces a las cosas de Dios. Vamos a oír palabra. Vaya, pues, dice el niño y se va. Y mire, gracias a ese niño, aparece ahí en el testimonio, que gracias a él, hermano, toda la familia llegó al evangelio, hermano. Porque eso así es, hermano. Es a través, hermano, de unos que ganamos a otros. A mí me llevó un cipote de la calle. Y si pensamos en mi familia, mis hermanos, uno que está en Estados Unidos, que ya lo tuve aquí una vez. Hermano, yo llegué primero. Al ratito llegó él. Después llegó mi mamá. Y después otro. O sea, eso, hermano, lo que hace es que va creciendo. Porque, hermano, la iglesia es un organismo vivo. Amén. Entonces, hermano, la misión de la iglesia, hermano, es, hermano, la gran comisión. Ganar a otros para Cristo. Que no se nos olvide que esa es, hermano, la primer labor que Dios nos ha encomendado, hermano. Ganar a otros para Cristo, hermano. Punto número 2. La misión de la iglesia es glorificar a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Glorificar a Cristo, hermano. Amén. Mire, hermano, en el libro de los Efesios, capítulo 1 y el versículo 12, les voy a invitar que lo abra conmigo. Efesios, capítulo número 1, versículo 12. Gloria a Dios. Efesios 1, versículo 12, dice de la manera siguiente. Mire, ¿para qué, hermano, Dios nos escogió? ¿Para qué Dios, hermano, nos hizo pertenecer a la iglesia? Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Mire este versículo, qué bonito, hermano. Dice que a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Hermano, quiere decir que Dios desea que su vida y la mía sean una alabanza para Dios. Mire qué bonito, hermano. Sean una alabanza, una gloria para Dios. Eso es lo que ahí dice. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos esperan en Cristo Jesús? Sí, hermano. Así que, hermano, parte del propósito de Dios para la iglesia es exaltar a Cristo. Exaltarlo, hermanos. ¿Cómo es que la iglesia, hermano, va a exaltar a Cristo? ¿Cómo? Bueno, la iglesia, como cuerpo de Cristo, va, hermano, a exaltar al Señor en la manera como vive en comunidad. Amén. Sí, hermano. Y, hermano, y por lo que la iglesia hace también. O sea, ahí es exaltado el Señor Jesucristo por la manera en que la iglesia, hermano, vive en comunidad
y lo que hace la iglesia. O sea, que eso, hermanos, va a honrar a Dios. Amén. Una iglesia, hermanos, que honre a Dios. Una iglesia, hermanos, que glorifique el nombre de Dios. Mire qué bonito, hermano. Cristo diseñó su iglesia para representar su obra. ¿Cuántos sabían que somos representantes de la obra de Dios? O sea que usted y yo estamos representando al Señor, hermano. ¿Y cómo lo representamos? La gente pues tiene que ver a Jesús en nosotros, en usted, como es. Una mujer llevaba un currículum en la mano. Y estaba, hermano, y cuando llega, se sienta en una silla por ahí, porque era algo grande el lugar, y se sentó por ahí en una silla. Y de ahí llegaba una secretaria a llamar a los que estaban sentados ahí con su currículum en la mano. Había una muchacha por acá y unos hombres por ahí. Y esta mujer, hermana y hermano, se supone que era cristiana, por lo que le voy a contar después. Y resulta de que ella ve que una de las personas que pasó por ahí se le cayó, algo iba haciendo, pero se le cayó un dinero. Se le cayeron unas monedas. No eran monedas, se le cayeron un paquetillo así de billetes, ¿va? Y cayeron así. Y lo que le quiero decir que ella lo que hizo, nomás vio que pasó eso, lo que hizo es ver para todos lados y se levantó y le puso el pie encima. O sea, lo tenía abajo del zapato. Ahí cuando disimuladamente lo agarró y se le echó a la bolsa. Y hermano, resulta de que, bueno, lo llaman a todos y fueron llamando, el otro le tocó a ella que la llamaran. El problema era de que a ella la estaban viendo a través de unas cámaras que estaban en todo allí el lugar. Y eso es lo que yo le digo, hermano, nosotros somos cartas leídas. Donde quiera que usted esté, tiene que demostrar que usted es hija e hijo de Dios. ¿Y cómo nos portamos? En la iglesia bien y en otro lugar raramente. ¿O qué es lo que sucede? Hermano, este es el problema. Que había, hermano, que cuando pasa, ellos ya sabían que ella había tomado ese dinero. ¿Cree que le iban a dar el trabajo, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Si la acababan de ver, esta mujer allá adentro, a saber qué se va a llevar. Más depende del puesto que le hubieran dado. Ahí perdió todo. Perdió su integridad con la gente y con Dios. Y más si llevaba una Biblia por ahí, peor todavía, mejor que ni le enseñara. Porque el testimonio lo había dejado en el suelo. Así que, hermano, como podemos ver ahí, hermano, Dios nos ha escogido para la alabanza de su gloria, dice la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Así que en todo lugar, hermano, nosotros tenemos que reflejar y glorificar a Dios. Pero mire qué bueno es cuando hay gente, hermanos, que rápido se levanta y no importa lo que sea, hermano. Y dice, mira, aquí se le cayó esto. Y hay gente, hermanos, que le preguntan, ¿y usted es cristiana? Le dicen. Porque, hermano, se supone que todos los cristianos deben de hacer eso. Entonces, como representantes de la obra de Cristo, que es nosotros, su iglesia, Cristo, hermano, le muestra al mundo un pueblo, cómo se porta un pueblo liberado y perdonado por el Señor, hermano.
¿Cómo se porta un pueblo que ha sido regenerado? Porque está la doctrina de la regeneración, ¿ve? O sea, un pueblo que Dios lo ha cambiado, que lo ha hecho nuevo, es nueva criatura. Entonces la iglesia es gente, hermano, que se siente contenta, que se siente feliz, satisfecha con Dios, hermano. ¿Cuántos están felices con el Señor, hermano? ¿Cuántos se sienten satisfechos con el Señor, hermano? El que está satisfecho, hermano, ese está contento, lo que quiere es hacer algo, lo que quiere, hermano, es agradar a aquel que lo llamó. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Mire el resultado de ser iglesia y de ser gente transformada. El resultado es que hay gozo, hay paz, hay adoración. Y hermanos, Cristo espera que ese estilo de vida de la iglesia refleje el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor, humildad y obediencia. Por no mencionar todos los atributos de Dios, pero aquí en estos tres casi se reflejan todos. Amor, humildad y obediencia. Y Dios desea que como iglesia seamos luminares en el mundo. Y mire, con esto voy a terminar. Efesios 2:12 nos muestra cómo Dios desea que nosotros, hermanos, seamos, como dice aquí Efesios 2:12, que seamos luminares en un mundo lleno de oscuridad. Dice, versículo 12, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, versículo 14, y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice ahí. Entonces, ¿cómo desea el Señor que nosotros seamos? Dice que tenemos, hermanos, que resplandecer como luminares en el mundo. Y entonces aquí está la clave, mira. Dice el versículo 16, ahí mismo estamos. Asido, dice, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice ahí. Mire qué bonito, hermano. Eso es, hermano, lo que Dios espera de la iglesia del Señor, que resplandezcamos como luminares, dice, en el mundo. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Que Dios nos ayude, hermano, a reflejar todos esos valores. Así que les invito a que cerremos los ojitos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Dios, que tú nos regalas para poder, Dios bendito, estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este día. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Limpia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Toda cadena, Padre, sea rota, Dios, en el nombre de Jesús. Dios bendito, gracias por este día, Señor. Padre, muévete en medio de nosotros, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Dios.
Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, Señor. Por favor, te lo pedimos. Queremos, Dios, ser una iglesia que cumpla tu propósito, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Dios misericordioso. En el nombre de Jesús. Dios mío, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Dios amado. Mientras